Raúl siempre había sido el tipo de hombre que buscaba el calor en todas partes. Como bombero, el fuego era su enemigo, pero también algo que lo había fascinado desde pequeño. Los crujidos de las llamas, el calor sofocante y la adrenalina que sentía al enfrentarse a la destrucción le habían moldeado. Sin embargo, nunca había sentido miedo hasta aquella noche. Todo comenzó con una llamada rutinaria. Una casa antigua en las afueras de la ciudad estaba envuelta en llamas. El equipo recibió el aviso y, como de costumbre, se prepararon para la operación de rescate. Pero algo en la voz del despachador sonaba como extraño. Era como si le temblara el tono, como si no quisiera enviar a nadie allí. Raúl lideró al equipo. La casa se alzaba como un espectro en la niebla nocturna. Sus ventanas rotas parecían ojos vacíos, mirándolos desde las profundidades de la noche. El fuego extrañamente no rugía como de costumbre. En lugar de eso, las llamas parecían bailar, como si estuvieran conteniendo algo, algo antiguo, algo maligno. «Listos para entrar», gritó Raúl mientras el equipo avanzaba. Rompieron la puerta principal y el calor les golpeó como una pared, pero cuando cruzaron el umbral, el aire cambió. Las llamas que habían visto desde fuera ya no estaban. En su lugar, un silencio sepulcral. «¿Qué diablos?». Uno de sus compañeros se detuvo en seco. El fuego había desaparecido por completo, pero el calor persistía. Raúl avanzó con cautela. No había humo, pero podía oler algo, como carne quemada. Un leve crujido resonó a sus espaldas y cuando se dio la vuelta, la puerta por la que habían entrado estaba cerrada. Intentaron abrirla de nuevo, pero no se movía. «Esto no es normal», murmuró alguien. Raúl sabía que tenían razón. Mientras investigaban el interior de la casa, algo más les llamaba la atención. En las paredes había marcas negras, como si las llamas hubieran danzado por ellas, dejando cicatrices profundas, formando extraños símbolos. Al principio pensaron que eran huellas del fuego, pero pronto se dieron cuenta de que esos símbolos no eran naturales. «¡Ayuda!». Un grito resonó desde el segundo piso. El equipo se preparó para correr, pero Raúl les detuvo. Ese grito no era de alguien atrapado. Era diferente, como una voz hueca, como si viniera de otro lugar, de otro tiempo. Subieron de todas formas, sabiendo que era su deber, aunque cada paso hacia las escaleras les llenaba de una sensación de pesadez. Arriba, las habitaciones estaban vacías, pero había una puerta cerrada al fondo del pasillo. Raúl fue el primero en abrirla y lo que encontró dentro hizo que su corazón se detuviera. Una figura encorvada, cubierta de cenizas, se balanceaba lentamente en una mecedora. Parecía un cuerpo calcinado, pero los ojos estaban abiertos y seguían a Raúl con una intensidad inhumana. «Están todos aquí», susurró la figura, y en ese momento Raúl sintió que no estaban solos. Las paredes comenzaron a retorcerse y las sombras tomaron forma de manos, garras que se extendían hacia ellos. Intentaron correr, pero las escaleras por las que habían subido ahora parecían no tener fin, como si estuvieran atrapados en un bucle. El calor era insoportable, pero no había fuego, no había salida, solo aquella casa que parecía haberlos devorado. Raúl comprendió entonces, no era una casa común, era una trampa, un lugar de condena, y ellos habían caído en su trampa. Raúl y su equipo estaban atrapados en aquel infierno sin fuego. La casa seguía cambiando a su alrededor, las paredes retorcidas como si estuvieran vivas, respirando. Cada paso que daban los alejaba más de la realidad, sumergiéndolos en una pesadilla interminable. La figura en la mecedora no dejaba de observarlos, sus ojos vacíos perforando el alma de Raúl. Intentaron correr, pero las sombras con esas garras que parecían estar hechas de pura oscuridad los perseguían. Uno de sus compañeros, Carlos, gritó cuando una de las sombras lo alcanzó. En un abrir y cerrar de ojos, fue arrastrado al suelo, desapareciendo en las profundidades de la casa, sin dejar rastro. Raúl gritó su nombre, pero sabía que Carlos ya no estaba con ellos. El miedo se convirtió en pánico. «Tenemos que salir de aquí», gritó uno de los bomberos, pero no había manera de saber cómo. La casa los había atrapado en su propio laberinto. El calor sofocante, el crujido constante de las paredes, todo estaba empezando a desmoronarse. Las cicatrices de fuego en las paredes parecían brillar,
como si las llamas quisieran resurgir. Finalmente, Raúl tomó una decisión. Tenían que enfrentar a la figura en la mecedora. Era la única constante en aquella locura. Se acercó lentamente, el corazón palpitándole con fuerza. «¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?», exigió saber, pero la figura no respondió. En cambio, levantó una mano, señalando hacia el rincón oscuro de la habitación. Raúl sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo empujara hacia ese rincón. Allí, en la oscuridad, vio algo que nunca podría olvidar. Una puerta, apenas visible, hecha de hierro oxidado y cubierta de cenizas. No había estado allí antes, pero ahora parecía ser su única salida. El equipo no tuvo más opción. Con miedo y desesperación abrieron la puerta. Del otro lado no había llamas, no había humo, solo una oscuridad absoluta, fría y envolvente. Cruzaron el umbral uno por uno. Raúl fue el último en atravesarla, pero cuando lo hizo, todo cambió. El calor se desvaneció, el silencio era abrumador. Estaban en un bosque oscuro, un lugar que no reconocían. La casa había desaparecido, pero lo peor estaba por venir. El fuego, que había sido su enemigo y su fascinación, se levantaba de nuevo en el horizonte, pero esta vez no era un incendio natural. Era algo vivo. Raúl sintió una presencia detrás de él. Giró lentamente, sabiendo que ya no tenía escapatoria. Y allí estaba, la figura de la mecedora, ahora de pie, mirando desde la oscuridad. «Nunca se apaga», susurró la figura antes de desaparecer en las sombras. Raúl miró a sus compañeros, pero sus ojos ya no eran los mismos. Ahora, en lugar de miedo, en sus miradas solo había vacío. Estaban atrapados. Porque en el fondo Raúl comprendió la verdad. El fuego no se apaga. Y ellos, por haber entrado en esa casa, ahora formaban parte de él, parte del incendio eterno.